Flores County, Carolina del Sur, año 1933. Una cabaña en ruinas, un niño pequeño, frágil, ignorado incluso por su propia madre. Ese niño crecería para convertirse en el hombre más temido del sur de los Estados Unidos, Donald Henry Gaskins, apodado Pee-wee por su baja estatura, y conocido por la prensa como el hombre más malvado de América. Esto parece ficción, pero no lo es. Hola amigos, vengan ya, un lugar mágico aquí está. Cuentos vamos a contar en familia Nació el 13 de marzo de 1933. Fue el menor de una familia destructurada, criado en pobreza extrema, sin figura paterna clara. Su apodo Pee-wee se debía a su baja estatura, apenas 1,57 m, algo que lo hizo objeto de burlas y humillaciones. Desde niño mostró señales de violencia. Dejó la escuela a los 11 años, trabajaba en campos, robaba para sobrevivir y sufrió accidentes en la cabeza que, años después, los criminólogos usarían para explicar parte de su conducta. Pero, ¿cómo pasa un niño golpeado por la vida a convertirse en un asesino despiadado? A los 15 años ya robaba casas con una pandilla juvenil. Fue arrestado por allanamiento en 1948. A los 18 años cometió un asalto violento que lo envió a prisión estatal. Y no sé si sabías, pero en esa época Carolina del Sur tenía una de las tasas de reincidencia juvenil más altas del país, superior al 70%. Gaskins se convirtió en parte de esa cifra. Era un ciclo que parecía escrito desde el inicio. Dentro de prisión, su baja estatura lo hizo blanco de abusos, pero algo cambió en él. Aprendió a sobrevivir siendo más cruel que sus atacantes. Cometió su primer asesinato en prisión. Apuñaló a un abusador hasta matarlo. Este crimen le dio respeto entre los reos. En 1955 salió en libertad condicional, pero no estaba rehabilitado. Estaba transformado. Había probado la sangre y nunca se detendría. Al salir trabajó en ferias ambulantes. Allí conocía a mujeres jóvenes a quienes engañaba, abusaba y en ocasiones asesinaba. Cometió robos, violaciones, estafas y volvió varias veces a prisión. En 1961 fue condenado por violación. Recibió 8 años de prisión. Escapó, fue recapturado y castigado. Según él mismo, en esos años comenzó a matar. Aquí aparece su libro Final Truth, donde afirmó haber asesinado a más de 80 personas. Sin embargo, las autoridades solo pudieron confirmar alrededor de 13 víctimas. Mitómano o monstruo. Entre 1969 y 1975 cometió la mayoría de sus crímenes. Tenía un método. Recorría las carreteras, recogía víctimas al azar, jóvenes, turistas, autoestopistas. Las torturaba y asesinaba. A esto lo llamó Coastal Killings. En contraste, reservaba los llamados Serious Murders para conocidos, amigos o familiares que lo traicionaban. Es decir, le daba más importancia a algunos asesinatos por tratarse de algo personal. Uno de los casos más sonados fue el de Peggy Cuttino en 1970, hija de un senador estatal. Aunque luego se descartó su participación, el miedo ya estaba sembrado en la opinión pública. Y no sé si sabías, pero el FBI estima que en los años 70
existían más de 500 asesinos seriales activos en Estados Unidos. Gaskins fue el rostro más temido de Carolina del Sur. Pero, ¿cómo lo atraparon entonces, si parecía invisible? En septiembre de 1975 fue arrestado tras el asesinato de Dennis Bellamy y Johnny Knight. Un cómplice lo delató y en su propiedad encontraron cuerpos enterrados. Confesó múltiples homicidios con tal de evitar la pena de muerte. En 1976 fue condenado a cadena perpetua. Pero para Pee-wee, ni siquiera la cárcel era un límite. La historia más escalofriante ocurrió dentro de la prisión. Rudolph Tyner era un joven condenado por asesinar a una pareja de ancianos. La familia de las víctimas contactó a Gaskins para que resolviera el problema. Con materiales básicos, Gaskins construyó un explosivo disfrazado de teléfono de prisión. Engañó a Tyner, quien colocó el artefacto en su oído. El 12 de septiembre de 1982, la detonación acabó con su vida. Fue uno de los primeros asesinatos con explosivos registrados dentro de una cárcel de máxima seguridad. Esto ya suena a una película de terror, pero aquí no acaba, porque ese crimen fue el que finalmente selló su destino. El asesinato de Tyner lo llevó de nuevo a juicio. Tras apelaciones que se extendieron casi una década, la sentencia se mantuvo. El 6 de septiembre de 1991, Donald Henry Gaskins fue ejecutado en la silla eléctrica en Columbia, Carolina del Sur. Tenía 58 años. Sus últimas palabras fueron de disculpa hacia su familia, pero nunca hacia las víctimas. Para ese año, Carolina del Sur había ejecutado ya a 243 prisioneros desde 1912. Gaskins fue, sin duda, uno de los más notorios. El fin de un monstruo, pero no de su leyenda. Antes de morir, dictó a Wilton Earl el libro Final Truth. Allí relató más de 80 asesinatos, incluyendo detalles imposibles de comprobar. Los investigadores creen que infló las cifras para alimentar su mito. De manera oficial, solo 13 víctimas fueron confirmadas. Incluso hoy, algunos creen que sus relatos ocultaban verdades mezcladas con fantasía. La pregunta es inevitable. ¿Era un asesino serial sin igual o un narrador que se creyó su propia historia? Fue apodado The Meanest Man in America, es decir, el hombre más malo de América. Su caso inspiró documentales, análisis criminológicos y debates sobre su psicología del mal. Su historia se estudia como ejemplo de un criminal híbrido: asesino serial, asesino por encargo y asesino dentro de prisión. Un cóctel de violencia que aún aterra en Carolina del Sur. Su sombra sigue con vida. Donald Henry Gaskins murió en la silla eléctrica hace más de 3 décadas, pero su nombre todavía provoca escalofríos. ¿Qué lo convirtió en un monstruo? ¿Su infancia marcada por la miseria y el abuso? ¿O una maldad innata que nadie pudo detener? Al final, lo cierto es que Pee-wee Gaskins nos recuerda lo más perturbador del ser humano. La violencia puede crecer en silencio y estallar sin que nadie lo vea venir. Y dime ahora, ¿crees que exageró sus crímenes o de verdad fue el hombre más malvado de América? Me gustaría conocer tu versión en los comentarios. No solamente en América se limita a asesinos de gran calibre o de los más perturbadores del estado. También en Corea existen crímenes indescriptibles. Uno de los casos más sonados fue el caso de Hello Kitty.
Dentro del peluche escondieron la cabeza. En este canal hice un video sobre el paso a paso de este caso. Para conocer todos los detalles debes de hacer clic aquí. Te digo con detalle cómo sucedió este espantoso crimen. Gracias por sintonizar en Familia con el Mal.